Instalación de los sensores del nivel de combustible LLS Omnicom. Cada instalación comienza con la preparación del medio de transporte y del tanque de combustible. Cuando el vehículo está listo para los trabajos previstos y se ha cumplido con todos los requisitos de seguridad, se recomienda drenar el tanque hasta su vaciado completo. Ante la dificultad para acceder a la parte superior del tanque, el tanque se debe desmontar. El depósito de combustible se desmonta obligatoriamente y se le aplica un tratamiento con vapor. El combustible se vierte desde el tanque en un depósito preparado previamente por el cliente o por los instaladores. La siguiente etapa es la revisión del tanque y la elección del lugar de ubicación del sensor. Asegúrese de que en el interior del tanque el equipamiento incorporado y los tabiques separadores no obstaculicen la instalación del sensor. Para los tanques con forma rectangular, le recomendamos que calcule el centro geométrico del tanque para la instalación del sensor. Esta ubicación permite reducir al mínimo el impacto e influencia de las vibraciones del nivel de combustible que se mide en el tanque. El orificio de la abertura para la instalación del sensor en el lugar seleccionado se perfora con una perforadora con punta de metal de un diámetro de 35 milímetros. La perforación se debe ejecutar cuidadosamente con un ligero ángulo de inclinación. Esto impedirá que caigan limillas y otros elementos en el tanque. En el proceso de perforación es necesario limpiar el tanque de las limillas y virutas acumuladas y concluir el trabajo de perforación del orificio. La última etapa de los trabajos preliminares con el tanque es la medición de la profundidad. La medición de la profundidad debe hacerse directamente en el lugar de la instalación del sensor. Respecto a la elección de la longitud del sensor para un tanque específico, es recomendable no olvidar que en la parte inferior del tanque de combustible se pueden acumular precipitados de combustible, de agua y de suciedad. El sensor no debe estar en contacto directo con el fondo del tanque. La compañía Omnicom recomienda dejar un espacio de unos 10-20 milímetros desde el corte del sensor hasta la parte inferior del fondo del tanque. El propio proceso de corte del sensor es sencillo. La selección de las herramientas para ello es bastante amplia. La herramienta más popular y más sencilla es la sagueta manual. Este método es más práctico, compacto y no requiere de electricidad. Después de cortar el sensor, en el propio lugar del corte se recomienda lijar cuidadosamente y limpiar las irregularidades y los salientes resultantes. El elemento obligatorio del sensor es la tapa casquillo aislante. Se instala después de cortar y limpiar el lugar del corte del sensor. Antes de la instalación del sensor, la tapa casquillo se debe rellenar aproximadamente de 1/4 con un sellante hermético de calidad, resistente al aceite y la gasolina. Esto protege la varilla de la sonda de medición del sensor de la contaminación con el agua y la suciedad. Para conectar el sensor a la computadora y realizar la configuración se utiliza el dispositivo de configuración universal, DCU. El kit del DCU incluye un juego de cables que se puede necesitar para trabajar con el equipo de Omnicom. El sensor se configura a través del programa LLS Monitor, que se puede descargar de forma gratuita desde el sitio web www.omnicomonline.com. En este programa usted puede conocer el tipo de dispositivo y la versión de firmware instalado. Se puede establecer el régimen de salida o entrada de los datos. El régimen no hay salida se utiliza con las terminales de Omnicom y con la mayoría de las terminales de los otros fabricantes. En este régimen, el sensor suministra datos solo en calidad de respuesta a la solicitud de la terminal. En el régimen binario y en el régimen de texto, los datos se suministran de forma automática con un intervalo especificado que se puede configurar en el punto, intervalo de salida de datos. La siguiente configuración, dirección de red, es importante para cada sensor. Si a la terminal se le conecta solamente un sensor, entonces es necesario establecer la dirección número 1. Si se conecta varios sensores, entonces las direcciones de red deben diferenciarse y estar de una manera ordenada, 1, 2, 3, 4. En el caso de que el sensor de Omnicom se integre con el sistema de sensores de otros fabricantes, se podría requerir de la configuración de la velocidad de intercambio, de la configuración nominal ejecutada para las terminales de Omnicom 19.200 bits por segundo. Es posible que se requiera cambiar la configuración de la discreción. Usted puede establecer tanto su valor máximo
como su valor mínimo. Eso se ejecuta a través de la configuración de la lectura máxima y la lectura mínima. Configuración del filtrado. El filtrado es el suavizado automático de la fluctuación o vibración del nivel de combustible. Le recomendamos desactivarlo solamente en el caso de los depósitos estacionarios o fijos. Para los vehículos de motor, le recomendamos seleccionar uno de los valores. Si el transporte funciona en condiciones difíciles o hostiles, en los campos, las minas, las carreteras, se recomienda habilitar de manera adicional el régimen de condiciones difíciles. A continuación, pulse el botón Configuraciones de LLS para establecer los valores lleno-vacío. Calibración del sensor, configuración de los parámetros lleno-vacío. Una de las opciones de configuración lleno-vacío llene la parte de medición del sensor de combustible en la cual el sensor está instalado para su explotación. La otra opción consiste en sumergir el sensor en el tubo de calibración lleno de combustible. Después que se llene la parte de medición del sensor con combustible, es necesario esperar a que se logre la estabilización del nivel de combustible en el programa LLS Monitor y en la sección de configuración del sensor para hacer clic en el botón lleno. La nueva configuración se guardará en la memoria del sensor. Luego, desde la parte de medición se drena el combustible. No olvide que, durante la ejecución de esta operación, debe abrir los orificios de ventilación del sensor. En el programa LLS Monitor, hay que esperar que se logre la estabilización del nivel de combustible y luego, en la sección de configuración del sensor, hacer clic en el botón vacío. La nueva configuración se guardará en la memoria del sensor y con ello, la configuración vacío-lleno habrá concluido. El sensor está listo para la instalación. La última comprobación se ejecuta para asegurarse de que se ha seleccionado de manera correcta la longitud y el marco de los agujeros para los tornillos de fijación. En el juego de accesorios, junto con el sensor, se incluyen los tornillos autorrosca y los remaches con rosca. Para los remaches se requiere un dispositivo remachador especial. Con su ayuda, ellos se instalan en el tanque, en los agujeros previamente perforados. Instalación de la junta de goma. Primeramente es necesario, por una cara, lubricar la junta con el sellante hermético y colocarlo en la parte superior del sensor. Después es necesario lubricar con el sellante hermético la otra cara de la junta. El sensor con la junta colocada se instala en el tanque y se fija mediante el método seleccionado. Omnicom recomienda el uso de remaches para los tanques con un espesor menor a los 4 milímetros. Y para los tanques de un espesor mayor a los 4 milímetros, se puede utilizar los tornillos autorrosca. El sensor está instalado en el tanque de combustible y ya listo para el trabajo. El siguiente paso es la calibración del tanque. Es importante entender que los sensores de Omnicom miden el nivel de combustible y no el volumen. Para lograr vincular las lecturas del sensor con el volumen específico en el tanque de combustible, es necesario llevar a cabo la calibración. Nosotros recomendamos realizar no menos de 20 procesos de vertimiento, pero si el tanque es de una forma compleja, entonces resulta recomendable realizar más vertimientos. El recálculo del nivel en el volumen de combustible se realiza mediante las tablas de calibración del programa analítico, por ejemplo en el Omnicom Online. La calibración influye de manera considerable en la calidad de los cálculos del nivel en el volumen, y mientras más vertimientos se ejecuten, más precisos serán los cálculos. Antes de comenzar la calibración, se debe calibrar la estación de vertimientos. Para ello, se debe vaciar o drenar a través de la estación de vertimientos una cantidad de combustible en las varillas de medición, comparar la lectura de la estación y de la varilla de medición, y de ser necesario, realizar las correcciones pertinentes a la estación de vertimientos de conformidad con las instrucciones. En el proceso de calibración es necesario llenar el tanque de combustible de una manera proporcional y también anotar en la tabla de calibración los valores del volumen de combustible en el tanque y las lecturas del nivel de combustible registrados por el sensor. Es importante fijar las lecturas solo después de lograr la estabilización del nivel en el programa de LLS Monitor. Después de la fijación de los nuevos valores, hay que pulsar la tecla Enter
y se agregará una nueva fila con un nuevo volumen de combustible. Si se utiliza la función de sincronización, la tecla F4 habilita el régimen, mientras que la tecla F5 lo deshabilita. Las lecturas del nivel de combustible del sensor se sincronizarán con la tabla de forma automática. Cuando el tanque está lleno, si las lecturas del sensor de nivel de combustible no corresponden a su máxima configuración, esto es normal. En este caso, se recomienda agregar manualmente una fila en la tabla y aumentar la cantidad de combustible en la misma en 1 litro, en comparación con la línea anterior, e indicar las lecturas del sensor como la máxima, con el valor igual a 40.095. Después de la calibración, solo es necesario poner el sello. Con ello, la instalación del sensor se da por terminada. Haciendo un resumen de la instalación, de manera breve, repetiremos los pasos ejecutados. Primera etapa: inspección y preparación del transporte y del tanque para la instalación del sensor. Segunda etapa: drenaje de combustible del tanque, perforación de los orificios para el sensor. Tercera etapa: preparación del sensor para su instalación, realizar el corte de acuerdo con la profundidad del tanque menos 1-2 centímetros. Cuarta etapa: instalación de la tapa casquillo de aislamiento con el sellador hermético. Quinta etapa: configuración vacío-lleno. Sexta etapa: instalación del sensor en el tanque. Séptima etapa: calibración. Solo 7 pasos. La instalación del sensor la puede ejecutar un especialista con experiencia en un tiempo promedio de aproximadamente 2 horas, desde la misma preparación inicial del vehículo y terminado con el sellado del tanque. Con esto, nuestro video tutorial llegó a su fin. Gracias por su interés en nuestro producto. Le deseamos que tenga muchos proyectos interesantes.